Buenos días. El video de hoy tiene como tema principal el amparo indirecto en materia penal. Es por ello que su objetivo general consiste en analizar el mismo amparo indirecto en materia penal, pero teniendo en cuenta sus características principales y su trámite. Para adentrarnos en el tema, es pertinente establecer cuáles son las partes que intervienen en el juicio de amparo, pero en la materia penal. En primer término tenemos al quejoso, que puede ser tanto el imputado sentenciado como el ofendido o víctima del delito. Posteriormente tenemos a la autoridad responsable, que puede ser tanto la Fiscalía, la Policía Ministerial, el juez de control o el juez de ejecución de sentencias. Y por último, el tercero interesado, que puede ser tanto el ofendido o víctima del delito, indiciado o procesado, o el MP cuando éste no sea señalado como autoridad responsable. Posteriormente, es necesario establecer cuáles son las causales de procedencia para el amparo indirecto que establece nuestra ley de amparo referido a la materia penal. El artículo 107 en su fracción cuarta nos establece que procede el amparo indirecto contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Para analizar esta causal de procedencia es de vital importancia analizar cada uno de los supuestos que en ella se establecen. El supuesto número 1 nos establece que son actos fuera de juicio, es decir, antes de la audiencia inicial o audiencia de formulación de imputación o audiencia de control de legalidad. Por lo tanto, en este supuesto, siempre la autoridad responsable será el juez de control. Ahora bien, ¿cuáles podrán ser esos posibles actos reclamados según este supuesto? Podrán ser órdenes de aprehensión, citación a audiencia de formulación de imputación, autorización de técnica de investigación en etapa inicial que requieren de un control judicial previo. También las resoluciones que dicte respecto de las impugnaciones que se planteen contra las determinaciones del Ministerio Público en cuanto a la extensión de investigar el archivo temporal, el no ejercicio de la acción penal o órdenes de cateo. El segundo supuesto de este artículo 107, fracción cuarta, nos establece que contra actos después de concluido el juicio, es decir, ya en la etapa de ejecución de sentencia. Ahora, ¿contra quién se promueve? Se va a promover contra la autoridad responsable, que sería el juez de ejecución de sentencia. ¿Y contra qué actos? Pues en ejecución de sentencia solo podrá promoverse el amparo contra la última resolución. Pero ¿cuál es la última resolución? Es aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Continuando con las causales de procedencia, tenemos también que la ley de amparo en su artículo respectivo 107, pero en la fracción 5 nos establece que procede el amparo indirecto contra actos en juicio cuando los efectos sean de imposible reparación. Ahora, ¿cuándo se entiende que estos efectos son de imposible reparación? Pues cuando afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y también en los tratados internacionales de los que México sea parte. Posteriormente, la fracción sexta del mismo artículo nos establece que contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas. Posteriormente, vamos a analizar qué se considera como la figura de personas extrañas. Otra causal de procedencia la establece la fracción séptima de este artículo y establece que contra las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o por suspensión de procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño.
Posteriormente dice contra actuaciones del Ministerio Público dentro de la etapa inicial del proceso penal, como lo son la práctica de técnicas de investigación que no requieren autorización judicial, la detención por causa urgente o caso urgente, la aplicación de medidas de protección en favor de la víctima u ofendido y el aseguramiento de bienes. Después de analizar las causales de procedencia, es de vital importancia mencionar cuáles son esas causales, pero de improcedencia. Y nos establece que contra la resolución del juez de control por la que revoca la determinación del Ministerio Público respecto al no ejercicio de la acción penal. Y también contra el acto de apertura a juicio que admite o inadmite medios de prueba, excepto cuando afecte materialmente derechos sustantivos y sus efectos sean de imposible reparación, que fue la causal de procedencia que ya vimos. Otra cuestión importante lo representa los plazos para interponer el juicio de amparo. Tenemos que el artículo 17 nos establece la regla general de plazo para presentar la demanda de amparo, que sería de 15 días, pero también nos establece las exenciones a esta regla, como es el caso de la fracción 1, que dice que cuando se reclame una norma general autoaplicativa o en el procedimiento de extradición, el plazo será de 30 días. También, posteriormente, la fracción cuarta nos establece que cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación tanto al ejército, la incorporación forzosa tanto al ejército, a la Armada o a las Fuerzas Aéreas Nacionales, en que podrán presentarse en cualquier tiempo. Es decir, debido a la gravedad de estos actos, se puede presentar la demanda de amparo en cualquier tiempo. También es de vital importancia analizar los principios generales, algunos de los principios generales del amparo, pero ahora sí que con su aplicación a la materia penal, como es el caso de la suplencia de la queja. Para empezar, debemos entender que la suplencia de la queja es un beneficio procesal que asiste a las partes que intervienen en el juicio de amparo y va a operar a favor del inculpado sentenciado, de la víctima u ofendido, o cuando éste sea quejoso o adherente. Ahora, ¿cuál sería su procedencia? Su procedencia, la regla general, será respecto a los conceptos de violación que se establezcan en la demanda, específicamente cuando los conceptos de violación son imperfectos o presentan defectos en su planteamiento, o cuando hay una ausencia total de un concepto de violación, cuando el juzgador advierte la existencia de un acto de autoridad que causa agravio al quejoso, pero que sin embargo no fue planteado por este en su demanda de amparo. Luego de analizar estas características principales, es pertinente irnos o adentrarnos como tal al trámite del amparo indirecto en materia penal. Para ello, el primer paso deberá ser presentar la demanda ante el juez de distrito competente, posteriormente que deba conocer de la materia penal. Posteriormente, es necesario que esta demanda reúna todos los requisitos que establece el artículo 108 de la Ley de Amparo. Y respecto a los conceptos de violación, en la jurisprudencia ha determinado que basta con que se plantee con claridad y precisión la causa de pedir, es decir, la pretensión que está pidiendo en su demanda el quejoso. También es importante acompañar copias de la demanda para cada una de las partes y en el caso del incidente de suspensión serían 2 copias. A la demanda le recaerá un auto inicial dentro de las 24 horas siguientes, en el que puede que se admita la demanda, se prevenga la demanda
o se deseche la demanda. En caso de que se admita la demanda en el auto de admisión, se requerirá el informe justificado a la autoridad responsable, así como se ordenará que se corra traslado al tercero interesado y se citará audiencia constitucional dentro de los 30 días siguientes. Ahora bien, ¿cómo se desarrollará esta audiencia constitucional? Pues esta audiencia se va a desarrollar en 3 etapas o en 3 fases, como es la probatoria, donde se rinden y desahogan las pruebas, la fase de alegatos que principalmente o generalmente se van a formular de forma escrita, y por último la fase de dictado de sentencia, en contra de la cual procede el recurso de revisión. Si continuamos con los principios del juicio de amparo aplicados a la materia penal, ya vimos el de suplencia de la queja, es necesario ahora referirnos al de definitividad. Sabemos que el principio de definitividad se relaciona con el hecho de que se deben agotar todos los medios, todos los recursos que establece la ley antes de interponer el amparo. Ahora bien, existen casos de excepción, cuando sí se puede interponer directamente el amparo sin haber agotado el principio de definitividad. Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad de personas fuera de procedimiento, cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución, también cuando se trate de auto de vinculación a proceso y cuando se trate de persona extraña a juicio. Ahora bien, ¿contra quién se va a promover esta demanda de amparo indirecto en materia penal? Pues contra la autoridad responsable que emitió el acto reclamado, que para el quejoso o a su criterio es violatorio de algún derecho humano o garantía individual previsto tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como en los tratados internacionales de los que México sea parte. ¿Y quiénes podrán ser esta autoridad responsable? Pues los vimos al principio, tanto la Fiscalía como la Policía Ministerial, el juez de control o el juez de ejecución de sentencia. Ahora bien, la figura de tercero extraño a juicio. Como lo vimos al principio de nuestro video, el artículo 107, fracción sexta, regula la procedencia del amparo indirecto en materia penal para la figura de tercero extraño a juicio y establece que procede contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas. Ahora bien, ¿qué son las personas extrañas? Van a ser aquellas personas ajenas a la controversia que se van a personar a juicio como consecuencia de que bienes de su propiedad están siendo objeto dentro de un juicio del que no es parte. Y en este supuesto vamos a estar en presencia de una tercería excluyente de dominio, es decir, en un juicio o fuera de él donde se hayan embargado tanto bienes, valores o cuentas de su propiedad. Luego de analizado cada uno de estos aspectos y características principales que tiene el amparo indirecto en materia penal, podemos llegar a la conclusión de que el amparo es un mecanismo de control constitucional que se interpone en contra de las autoridades por violaciones a los derechos humanos o garantías individuales previstas tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como en los tratados internacionales de los que México sea parte. Ahora bien, si nos vamos a el amparo indirecto, que es el que nos concierne, estrictamente su peculiaridad es que consiste en servir como medio de control constitucional de actos de autoridad que no tienen el carácter de sentencia, laudos o resoluciones, ni suponen dar por terminado un procedimiento.